Granada, Antioquia, un municipio ubicado a 77 kilómetros al oriente de Medellín. Limita con El Peñol, Guatapé, San Carlos, Cocorná, San Luis y El Santuario. Posee una extensión de 183 kilómetros, una altura promedio sobre el nivel del mar de 2.050 metros y una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Desde los albores de la independencia, Granada se ha caracterizado por una idiosincrasia solidaria, carácter que se ha hecho sentir hasta en los momentos de mayor adversidad para su gente. En 1982 aparecen los primeros grupos armados en el municipio de Granada. Para 1988 ocurre la primera toma guerrillera, muerte selectiva, asesinatos y desplazamientos forzados. En el año 1995 aparecen las autodefensas, cobrando así cada vez más fuerza la presencia de grupos armados en el municipio. El 3 de noviembre de 2000 sucedió la demencial masacre paramilitar, donde asesinaron a 19 personas. 400 guerrilleros protagonizaron la cruenta toma y destrucción de Granada. El 6 de diciembre de 2000 fueron 18 horas de intensos combates. En el 2001 se volvió a sentir el rigor de las armas y esta vez fueron las masacres en las veredas El Vergel y Minitas. El 13 de julio de 2001, guerrilleros dieron muerte al exalcalde Jorge Alberto Gómez Gómez y a 3 mujeres más en la plaza principal de Granada. El municipio de Granada, por su ubicación geográfica, terminó siendo una zona estratégica para los grupos armados que hacían presencia en el conflicto colombiano. Con un desplazamiento del 70% de los habitantes de la zona urbana y un 90% de la zona rural, dejaron notar el éxodo masivo de campesinos en la capital de Antioquia y de otras muchas ciudades del país. El demencial ataque y la encarnada sevicia hizo de Granada, Antioquia, uno de los pueblos más golpeados por la violencia, donde reinó la desolación y solo quedó la moral por el suelo. Es lo máximo que le puede suceder a un municipio. Esto tiene unas consecuencias nefastas en cuanto a los aspectos sociales, culturales, económicos y demás. Y se ven manifestados en diferentes aspectos. Por mencionar un caso específico, las secuelas de la guerra que quedan en los niños. Hacíamos un taller para la época, ese año 2001, con varios psicólogos y ponían los niños a que rayaran o dibujaran cómo pensaban o soñaban su futuro. Los niños en general en los gráficos expresaban miedo a crecer. Yo nací el 30 de agosto de 1991 en Granada. Viví toda mi infancia en la vereda Galilea hasta enero del 2003. Por consiguiente, viví una de las etapas más crudas del conflicto en Granada, si no la más cruda, que fueron los años 2001 y 2002. Las masacres, las distintas masacres en las veredas, los atentados al pueblo, las distintas incursiones de los grupos al margen de la ley. Bueno, a mí me tocó, pues la violencia en Granada fue prácticamente en mi adolescencia, cuando se empezó pues como a agudizar, cuando teníamos muchos temores al salir a la calle porque se podían presentar hostigamientos o enfrentamientos, entonces siempre se tenía mucho temor, uno se cuida mucho a veces de no salir muy tarde a hacer las tareas, los trabajos del colegio, y eso generaba pues siempre como mucha angustia de parte de los papás, porque con mucho cuidado entonces lo manejaban a uno prácticamente muy encerrado en la casa, para uno no, pues como para que a uno no le pasara nada, o que los papás no supieran a uno dónde estaba en el momento de pronto que se estaban presentando esos hostigamientos. A partir del momento en que la violencia azotó fuertemente al municipio de Granada, Antioquia, las semillas cooperativas no se dejaron esperar e inmediatamente dieron fruto. Cuando ocurrieron los hechos trágicos de aquel 6 de diciembre en nuestro municipio de Granada, desde la ciudad de Medellín un grupo de amigos granadinos decidimos venirnos al día siguiente para nuestro municipio, a ver cómo podíamos apoyar el proceso de reconstrucción y el proceso que estaban viviendo nuestros paisanos aquí después de esa noche tenebrosa. Entonces empezamos a hacer un comité en el cual pensábamos cómo reconstruir a Granada, qué recursos obtener, de dónde obtenerlos,
Y fue así como salió la idea de hacer una granadatón, que la logramos hacer en el Coliseo de la ciudad de Medellín, en el estadio, en el Iván de Bedut, y ahí empezamos un proceso de recolección de recursos que permitió aportar los primeros granitos de arena para que la reconstrucción de Granada fuera posible. De alguna manera el dolor nos unió, pero es la solidaridad la que nos mueve, esa solidaridad que nos movió, que está expresada a través del tiempo en el municipio de Granada, en una solidez cooperativa. Granada tradicionalmente, históricamente ha sido reconocido por esa fortaleza del sector solidario. Y la parte física se reconstruye. ¿Cómo vamos a reconstruir la parte psicosocial? El miedo que hoy en día sienten los niños, el miedo que en ese momento se decía que los padres no permitían que los niños salieran a las calles porque podría haber un hecho violento, porque podría haber una nueva arremetida de la guerrilla o de los grupos armados, o porque también pudiese pasar algún hostigamiento que pudiera en riesgo los niños. Y esos niños manifestaban también ese miedo de salir a las calles, incluso ese miedo de crecer. Yo creo que en ese proceso fue donde cobró vida y una vida muy bonita el hecho de que se hubiese pensado desde las dos cooperativas de Granada construir este proceso de formación infantil que hoy en día se denomina Cooperativa Infantil de Granada. Fue así como la cooperativa Creafam, de la mano con la cooperativa San Pío X, se unieron y crearon la Cooperativa Infantil Granadina, COINGRA, que se fundó el 17 de agosto de 2002 como iniciativa empresarial de paz para, desde la economía social y solidaria, brindarle a la población infantil una nueva oportunidad de soñar y realizar sus sueños. Bien sabemos que en un conflicto de violencia, los que más sufren, los que más viven esa situación negativa, pues son los niños, y les tocó vivir una situación muy compleja. Fue como en esos días, precisamente, como diría yo, como algo providencial, pues nació la cooperativa COINGRA, que era como un semillero de cooperativismo, integrada por los niños. En un momento, pues, sirvió para, primero para despertar e ir motivando el ahorro infantil, pero también como respuesta a esa situación caótica que se estaba viviendo. COINGRA, con todos sus proyectos, con todas sus propuestas juveniles, sus propuestas infantiles, ha ayudado a que niños, desde el dolor de la guerra, desde su soledad, desde su angustia, se hayan comprometido con alegría, con gusto, con empeño, en otras propuestas de alegría, de vida, porque indudablemente de esa postración en que se encontraba el municipio, surgir desde las cenizas, que los niños vuelvan a soñar, vuelvan a proponer, es una actividad, o mejor, es un proyecto significativo y que está recogiendo y seguirá recogiendo frutos, esperamos, durante muchos años. Y es más, de pronto esa historia cooperativa, esa historia solidaria, había quedado un poco con los adultos, con los mayores. Hacer una mirada con niños, con jóvenes, desde el cooperativismo, es otra manera de entender que los niños y jóvenes también se pueden comprometer con el desarrollo de las comunidades. La población infantil de Granada renació de los escombros, cobrando vida, amor y paz. Y fue COINGRA la abanderada de este renacer, donde a partir de la fundación como una institución creada para fortalecer los valores humanos y cooperativos de los niños y niñas, así como una opción de formación en la cultura solidaria y del ahorro, renació la esperanza y con ella la paz en los infantes y además la paz en sus hogares. Bueno, voy a iniciar contándoles un poquito acerca de COINGRA. COINGRA fue fundado el 17 de agosto del 2002. Este sueño fue de las cooperativas COGranada y Creafam. La cooperativa inició con 22 fundadores, los cuales tenían en su casa su marranito.
y quisieron unir su capital para así formar la Gran Cooperativa Infantil Granadina. Bueno, después de haberles contado un poquito acerca de cómo nació Coingra, vamos a realizar un rompecabezas de nuestra madre cooperativa CreaFam. Como decía, el año 2001 y 2002 fueron los años de la más cruda violencia en Granada. Precisamente en ese momento surge la alianza de las cooperativas con esta idea de Coingra. En un principio estaba yo en la escuela y surgió la convocatoria para la cooperativa. Ese sábado fuimos y nos contaron a un grupo de niños de qué se trataba, que nos iban a capacitar durante un tiempo, unas capacitaciones que se convirtieron más como en una alternativa, en una opción diferente a todo ese espacio de violencia que se generaba. Íbamos sábados cada 15 días y se convertía al principio, cuando no estaban esas capacitaciones, el viaje al pueblo era como algo más bien sombrío, porque habían circunstancias alrededor que generaban bastante temor. Cuando empezó el proceso de la cooperativa lo veía uno más como un incentivo, encontraba ese espacio donde se reunía con otros niños, aprendía de todo este proceso de la cooperativa, se ilusionaba con lo que iba a hacer, no veía la hora de que entrase ya en el momento de la conformación de la cooperativa, que generaban también incentivos porque con las capacitaciones nos decían que nos garantizaban un pequeño fondo en aportes sociales cuando se creara. Entonces fue un proceso muy chévere, lo alejaba, era ese entorno, ese pequeño espacio de paz que tenía uno en medio de todo ese conflicto y en ese montón de noticias malas. La cooperativa infantil y la conformación de la cooperativa infantil fue un proceso muy chévere que daba un espacio a algo diferente, a algo de tranquilidad en medio de toda esa preocupación. Coingra definitivamente fue aquella escuela, aquel proceso que nos sacó, como a mí y a muchos niños, de esa niebla que fue los episodios de violencia que vivimos. También a Coingra tengo mucho que agradecerle porque fue la experiencia más bonita que en mi niñez he tenido de participar en proyectos grandes. En Coingra me sentí adulta, participando activamente de proyectos que beneficiaban a la comunidad. Entonces también es ese agradecimiento porque allí aprendí mucho, aprendí a tratar con diferentes personas, con otros niños, a agradecer a las personas que nos colaboraron en este proyecto, a la cooperativa CreaFam. Definitivamente Coingra fue un proyecto muy bonito que eternamente agradecida también lo estoy. A todos los compañeros fundadores, aunque poco contacto tengo con ellos o por diferentes motivos no he podido participar de las asambleas de Coingra, pero Coingra siempre la voy a llevar en mi corazón y a mí nunca se me va a olvidar y me siento muy orgullosa de ser fundadora de Coingra porque es un proyecto hermoso, definitivamente hermoso y saber que mi familia, que los demás niños, que mis sobrinos participan de Coingra es de verdad un orgullo porque cooperativa como Coingra vale la pena. Vamos a trabajar un juego cooperativo. Ese juego cooperativo nos va a ayudar a que seamos cada día más amigos. ¿Listo? Sí. Resulta de que ese juego lo vamos a tener que hacer como amigos, tomados de la mano. Los niños se sienten, digamos, tienen más importancia acá, ellos pueden venir y jugar, entonces ellos de pronto los libera y ya ese punto negro que tuvieron en la vida, ya de pronto lo pueden ir borrando mediante los procesos que se llevan acá en la cooperativa. Aquí vamos a poner en efectivo porque usted me está dando así la plata así. Aquí dice el valor de la transacción y vamos a poner 2.000 pesos. Coingra se convirtió en parte vital de la reconstrucción psicosocial de estos pequeños que contaron con el apoyo incondicional de CreaFam y la alegría de toda una comunidad que hoy da gracias y celebra este hecho cooperativo que ha marcado y seguirá marcando la vida de muchos niños, niñas y jóvenes que dan testimonio de lo importante que es o fue su paso por la cooperativa infantil. ¡Ea! 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 ¡Balcón! Bueno, los años fueron pasando en Coingra,
se fue afianzando cada día más el cooperativismo y a la vez también fue reinando más la paz en nuestro municipio. Los niños fueron creyendo más que se podía tener paz. Ellos ya iban siendo nuevos adolescentes, muchos ya son pues por su liderazgo, porque los niños que fundaron a Coingra fueron niños líderes que los profesores los recomendaron a ese semillero cooperativo donde empezaron a recibir esos primeros pasos y esa primera formación. Entonces ese liderazgo permitió que ellos fueran escalonando poco a poco y esos niños ahora son becados en las mejores universidades de Medellín. La experiencia con Coingra realmente me ayudó, pues estudio economía actualmente, haber tenido ese roce con la cooperativa y con esta área me ayudó, me incentivó bastante. Fue una de las cosas que pude fortalecer y claro, fue fundamental al momento de escoger mi carrera, todo este proceso que viví en Coingra, además de algunas cosas adicionales, pero la base principal de que me decidiera por la economía fue haber estado en Coingra. Cuando tenía 7, 8 años, a pesar de que yo estaba sola en mi casa, mis hermanos ya tenían su hogar aparte, que mis papás se acostaban a dormir y yo en ese espíritu inquieto, yo me salía a la sala de mi casa a jugar. Me imaginaba el computador, me imaginaba con papeles, me imaginaba ayudándole a alguien, sirviéndole a alguien. Me siento una mujer muy feliz, más realizada con mi hija, ya que está saliendo adelante. Me siembra optimismo, me siento paz en mi hogar. Ya con mi esposo comentamos lo que ella ha sido, el trabajo que tiene. Los niños son el presente. ¡Gracias, Coingra! Desde su gestación, Coingra es una cooperativa infantil conformada por un grupo de niños y niñas entre los 0 y 14 años de edad, que a puertas de cumplir sus 10 años de fundación, asciende casi a 14.000 asociados. Los niños y niñas corresponden en su mayoría a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Los procesos formativos que llevo acá en Coingra me han servido mucho porque los valores que desde mi hogar me han inculcado, como son la cooperación, el ahorro, el servicio, acá ya me han dado un significado más abierto de lo que es y poderlos practicar con la comunidad. Y este proceso yo sé que me va a servir mucho para mi vida porque ya di el primer paso para todo lo que yo algún día quiero aspirar a hacer y yo quiero devolverle todo lo que a mí Coingra me ha dado, podérselo devolver a la comunidad y a todos los niños. Buenos compañeros y que nos vamos a ayudar, ¿listo? Entonces, tomados de la mano, vamos a pasar. Este semillero de paz y solidaridad que es Coingra, que ya llega a 10 años de vida cooperativa, ha sembrado en los niños un gran compromiso, de tal manera que uno de sus sueños es formarse y profesionalizarse para luego devolverle a la niñez y a la comunidad granadina mucho de lo que ellos recibieron. Entonces desde ahí nace como ese amor por el trabajo, por salir adelante, por ser buena profesional. Agradezco mucho a la cooperativa porque vivo, valga la redundancia, infinitamente agradecida, porque es mi formación. Estos niños que en su momento participaban de los inicios de la cooperativa, ya hoy son grandes líderes, grandes estudiantes, proyectándose en las mejores universidades del país y pensando en grandes proyectos de desarrollo y progreso para nuestro municipio. Desde mi punto de vista, es uno de los mayores incentivos para terminar la carrera y terminar mi proceso de formación, lograr devolverle a Granada, devolverle a la cooperativa y devolverle a ese pueblo en general todo ese aporte tan bonito y tan fundamental en todo mi proceso de formación. Es uno de mis mayores anhelos, lograr terminar todo este proceso de formación y poder devolverle en algo a alguien, a un conjunto de personas, a un pueblo, a una cooperativa que fue la que me trajo en gran parte de donde estoy ahora, la que formó carácter, la que formó conciencia y la que formó deseos y anhelos de paz y deseos de salir adelante. Entonces es uno de mis mayores anhelos.
Y son estas nuevas generaciones las que se forman en valores como el cooperativismo, el ahorro, la democracia y el servicio. Hechos de paz. Acá vamos a poner el nombre suyo, su nombre completo, Jamie Aristizábal. Después se pondría acá el valor en letras, como ahorrar 1000 pesos. Bueno, esta boleta yo se las entrego a cada que ahorren, entonces yo les voy a poner acá el nombre, la dirección y el teléfono. Es un premio sorpresa que se rifa en cada 3 meses, es en la cosa trimestral. Y el seguro de vida, que es donde tu dinero y el de todos los asociados quedan protegidos. Entonces vamos a mirar. Coingra es una apuesta solidaria hacia la paz. Es una mirada de futuro donde los niños granadinos se ven inmersos en procesos de acercamiento con la comunidad, con otros compañeros, hacia el liderazgo. ¿Por qué? Porque a través de los diferentes procesos, de las diferentes actividades planeadas hacia y desde el sector educativo, se ve la proyección de nuevos liderazgos, de nuevas ideas, de nuevos anhelos y de nuevos sueños. Ver hoy cómo los niños y niñas hacen gala democrática, cómo eligen a sus representantes ante los organismos de administración y dirección de la cooperativa infantil, la cual tiene un carácter netamente educativo, hacen sentir la democracia misma como un hecho de paz. Entonces, esos valores que se han venido formando en estos niños son verdaderos hechos que están contribuyendo a la paz de nuestros niños, a que se formen un mejor futuro y a que ellos encuentren en su mismo proceso formativo ese camino que les va a permitir recorrer una juventud con mayor prosperidad, con mayor crecimiento, con mayor capacidad de enfrentar un futuro con hechos de paz. Con sentimientos de perdón y hermandad, se deponen las armas y desaparece el odio y la violencia de los corazones humanos. Coingra, una iniciativa de paz. Después de haber vivido todo ese proceso de violencia y de conflicto, incluso estando en él, cuando surge la cooperativa, se abre esa luz, como lo decía ahora, se abre ese pequeño espacio para pensar en que esto es una coyuntura y es una coyuntura de la que podemos salir y en la que no nos podíamos quedar quietos, en la que con la ayuda de la cooperativa vamos a hacer nuestro aporte para salir hacia esa soñada paz. Siempre es posible la paz. La cooperativa y todo este proceso me ayudó a saber, aprender que siempre es posible encontrar ese anhelado estado de la paz incluso en los ambientes más negativos y menos prometedores. Claro que sí, creo en la paz. Coingra nació en medio de la violencia, pero soñando que esos niños que estaban en medio de la violencia no fueran autores de la violencia, sino que antes fueran unos constructores de la paz, del amor y del progreso, porque somos conscientes que son el presente, el futuro y el ya de nuestro país. La paz nunca debe desaparecer ni de nuestros corazones, ni como esperanza, ni como estarla viviendo. Entonces, la paz se consigue, nunca la debemos dejar salir de nuestros corazones. Eso se transmite en cada cosa que hacemos, en cada hecho, en cada palabra, en el amor que le pongamos a todo acto que nosotros hagamos. Eso es paz. Entonces, yo digo que la paz se construye de muchas maneras y se manifiesta de muchas maneras. Lo importante es no dejar salir ese sentimiento de nuestro corazón y estar atentos y disponibles a transmitirla para que así todos construyamos la paz. En el acompañamiento y en construir los verdaderos cimientos o las verdaderas bases para la paz, los niños son la prioridad y son la base fundamental a un camino cierto y seguro en esa intervención que se haría de manera permanente. Pienso que Granada nunca estuvo tan unida como en esos momentos de crisis, de dificultad, porque nos unimos todas las instituciones y junto con las colonias y de verdad que se hizo un trabajo pues muy posible. Digo que cuando hay buena voluntad, cuando de verdad no se mira al otro como a un adversario, sino como a un hermano, es posible la paz. Formar en valores desde los niños y permitiéndoles que ellos vayan creciendo, que ellos vayan compartiendo y que ellos se vayan formando en valores,
es lo que permite que lleguen estos procesos de paz, que sean duraderos, que permanezcan en el tiempo y sobre todo que permanezcan en el corazón y en la mente de esos seres humanos tan bonitos que hoy en día ya son jóvenes, pero que han pasado por este proceso de formación cooperativa infantil. Así como los granadinos hicieron todo y hasta más por la reconstrucción física de su pueblo, de la misma forma, desde el sector cooperativo en el papel protagónico de CoCreAFAM y la cooperativa San Pío X con Coingra, se hizo todo lo pertinente para que los niños y niñas tuvieran al alcance una alternativa de paz, donde visionaran un futuro sin límites, donde sintieran que era posible que renaciera la esperanza y que su tiempo presente era la mejor plataforma de lanzamiento a su futuro perfecto.